Un momento para reconocer a estos héroes que se volvieron miembros del canal, su apoyo se agradece, espero que se diviertan con los fics. Reencarnado en el mundo de Harry Potter, capítulo 3, likes, comentarios y suscripciones se agradecen, link del crea, un momento, este soy yo, ahora sin más comencemos. Capítulo 3. Eran las 6 de la mañana, yo me encontraría durmiendo plácidamente solo para ser despertado de un momento a otro por un golpe en la puerta de mi habitación. Kai, cielo, ya es hora de levantarte, hoy es tu gran día de viajar a Hogwarts. Al escuchar esas palabras mi mente se despejaría al instante y me levantaría de la cama de camino al baño para poder darme un baño y luego bajar a desayunar. Buenos días, les diría a mis padres que ya estaban desayunando y vestidos más elegantes que de costumbre. Buenos días, me dirían ambos con una sonrisa. ¿Por qué están tan bien vestidos? ¿Acaso van a ir a una reunión o algo así? Les preguntaría realmente curioso. Bueno, hoy nuestro hijo entrará a la escuela de Hogwarts, así que creo que tenemos una buena razón para ir así vestidos. Diría mi madre con una sonrisa. Mi padre asentiría y me preguntaría si ya tenía todo listo. Así es, ayer por la noche antes de irme a dormir me aseguré de tenerlo todo listo. Muy bien, entonces come tu desayuno y prepárate porque no iremos en unos minutos. Luego de desayunar me aseguraría por última vez de tener todo mi equipaje listo y me vestí para dirigirme a la sala de estar. Por cierto, Kai, diría mi madre mientras me daba algo con su mano. Esta es una mochila con magia de almacenamiento, estoy segura de que podrá serte útil cuando estés en la escuela. Muchas gracias, mamá, me aseguraré de cuidarlo mucho. Mi padre estaba listo fuera de la casa esperándonos en el automóvil, yo cargaría mi equipaje en el maletero y nos pondríamos de camino a la estación. Unos minutos de viaje después y ya estábamos en Londres, cerca de la estación. Por cierto, hijo, ¿a qué casa te gustaría unirte?, preguntaría mi madre mientras me miraba. Mi padre también hablaría, da igual a la casa que te unas, pero ten en cuenta que tu decisión será tomada en cuenta a la hora de unirte a una casa. Da igual a dónde vayas, sé que podrás hacer amigos, aunque no sean de tu propia casa, mira por ejemplo a tu padre y a mí, él era un Gryffindor y yo una Ravenclaw. Diría mi madre mientras miraba a mi padre con una sonrisa mientras recordaba sus días en Hogwarts. Viendo la atmósfera que habían creado mis padres, decidí aclararme la garganta y hablar. Bueno, aún no tengo preferencia por alguna de las casas, así que tal vez lo deje en manos de la suerte, diría mientras observaba por la ventanilla del automóvil. Realmente sí tengo pensado cuál será mi casa, aunque decidí mantenerlo en secreto a mis padres. Ambos asentirían y en unos minutos llegaríamos a la estación de King Cross. Al llegar mi padre se iría a buscar un carrito para poder meter mis cosas y nos dirigiríamos hacia la estación 9:75, en el camino veríamos a una gran cantidad de magos de todas las edades junto a sus padres, llevando sus carritos de un lado a otro. Kai, escucharía mientras una pequeña bruja se me acercaba. Hola Hermione, ¿qué tal has estado?, le diría mientras la bruja me daba un abrazo y vería a sus padres acercándose mientras llevaban un carrito con las cosas de Hermione. Buenos días señor y señora Granger, les diría a ambos y ellos devolverían el saludo. Mientras estábamos caminando y nuestros padres estaban hablando sobre temas mundanos, Hermione y yo estábamos hablando sobre las diferentes casas de Hogwarts. Dime Kai, ¿has pensado a qué casa te unirás?, preguntaría Hermione. No he pensado mucho en ello, así que lo dejaré en manos de la suerte. ¿Y tú, Hermione, tienes algo pensado? Ella estaría algo sorprendida por mi respuesta, pero aún así hablaría. Estoy debatiéndome sobre Gryffindor o Ravenclaw. Según escuche el director de la escuela, el profesor Dumbledore fue un estudiante de Gryffindor, así que tiene que ser una gran casa para la formación de magos hábiles. Por otra parte, escuche que Ravenclaw tenía una biblioteca con muchísimo conocimiento, así que me interesa también. ¿Qué crees que debería hacer Kai?, preguntaría Hermione con una cara algo graciosa. No te preocupes Hermione, da igual la casa donde estés, seguramente podremos aprovechar al máximo los días de clase. Además, si te preocupan los libros, piensa en la gran cantidad de libros que hay en la biblioteca, le diría a Hermione para intentar calmar un poco sus nervios. Luego de esta pequeña charla llegaríamos delante de una columna de piedra. Alphonse se hablaría, bueno niños, tengan cuidado y sobre todo recuerden divertirse. Hermione abrazaría a sus padres, la señora Granger con lágrimas en sus ojos se despedía de Hermione y yo saludaría a mis padres por última vez. Adiós mamá, papá, nos veremos en las vacaciones de Navidad.
Ellos también me abrazarían y junto a Hermione nos pondríamos delante de la gran columna. Hermione, algo nerviosa, me preguntaría si esta era realmente la entrada. Yo sonriéndole le diría que sí y la instaría a correr si se sentía nerviosa. Ella me haría caso y correría con sus ojos cerrados hacia la columna, desapareciendo fuera de nuestra vista. Yo la seguiría y luego de un segundo de obstrucción en mi vista, vería un gran tren antiguo expulsando vapor y a los estudiantes cargando su equipaje. Kai, mira, este es el expreso de Hogwarts, es increíble. Diría Hermione sonriendo. Así es, pero será mejor que comencemos a cargar el equipaje y busquemos sitio dentro o nos quedaremos sin lugar. Ella asentiría y luego de cargar nuestras cosas con ayuda de un chico familiar pelirrojo cargaríamos el equipaje. Al verlo lo reconocería como Perky Weasley. Estaríamos recorriendo los vagones de tren y finalmente luego de buscar tanto encontraríamos un camarote vacío. Al entrar nos pondríamos a hablar sobre algunos lugares de Hogwarts que Hermione había visto en un libro y comenzamos a hacer planes para visitarlos. Luego de unos minutos nos pondríamos en marcha hacia la escuela y un niño estaría en la entrada algo tembloroso y con una cara asustado. Disculpen, ¿han visto a una rana pasar por aquí? Es mi mascota y creo que se escapó. Hermione y yo nos giraríamos al chico haciendo que este se ponga más nervioso de lo que ya estaba. Este chico debe de ser Neville Longbottom, diría en mi cabeza mientras negaba junto a Hermione. No, pero si quieres podemos ayudarte a buscarlo, diría Hermione mientras se ponía de pie y me instaba a mí también a pararme. Gracias, mi nombre es Neville Longbottom y soy de primer año. Diría nervioso, pero ya no tanto al ver que lo ayudarían a buscar su rana. Mi nombre es Hermione Granger y este de aquí es Kai Pendragon. Diría Hermione mientras le estrechaba la mano a Neville. Un gusto, cono, y antes de terminar su frase Neville me miraría con algo de miedo. Al notarlo le preguntaría, ¿qué pasa, Neville? Ah, verás, es que tu apellido es Pendragon, así es, un gusto conocerte, Neville. Le diría mientras le estrechaba la mano al pobre niño que estaba a punto de salir corriendo. Hermione, algo extrañada por la situación, quería preguntar si algo estaba mal, pero yo la instaría a salir de la cabina y buscar a la rana de Neville. Kai, ¿por qué Neville puso esa cara al escuchar tu nombre? Preguntaría con los ojos entrecerrados Hermione. Buenos, verás, tal vez el nombre de mi familia sea algo conocido en el mundo mágico. Le diría a Hermione con una pequeña sonrisa. Ella asentiría pensando que la familia de Kai sería algo conocida gracias a que su padre Alphonse fue un ganador de duelos mágicos en el pasado. De esta forma comenzamos a buscar por los vagones a la rana de Neville. Al llegar a uno específico veríamos a dos niños, uno de cabello negro y otro pelirrojo, ambos rodeados de caramelos. El pelirrojo tenía su varita en la mano y estaba apuntándola a una rata. Al entrar Hermione preguntaría si habían visto una rata. Al ver al niño con una varita entonces le pediría que continuase. Rayo de luz dorado color de la mantequilla convierte a esta rata en amarilla. Luego de un encantamiento algo extraño una luz saldría de la varita del pelirrojo hacia la rata, pero nada ocurriría. Hermione con la cara algo escéptica diría, ¿es realmente un hechizo eso que intentaste ahora? El pelirrojo con el ceño algo fruncido diría, bueno, no funcionó mi hechizo, pero creo que tal vez solo necesite algo de práctica. El niño de cabello negro y gafas asentiría, apoyando a su nuevo amigo. Bueno, creo que tendrías que dedicarte a aprender algunos hechizos útiles. Por ejemplo, diría Hermione mientras apuntaba su varita a las gafas del pelinegro. Reparo. Luego de estas palabras las gafas del niño se verían como nuevas sin esas rajaduras que tenía antes. El niño se quitaría las gafas y vería sus reparadas gafas. Caracoles hervidos, tú eres Harry Potter. Diría Hermione sorprendida. Mi nombre es Hermione Granger, este de aquí es Kai Pendragon y tú eres, diría la niña mirando al pelirrojo. Mi nombre es Ron Weasley. Diría Ron para acto seguido mirarme con los ojos bien abiertos. Espera un segundo, dijiste que tu apellido es Pendragon. Así es, un gusto conocerte, Ron. Le diría mientras le estrechaba la mano. Esto extrañaría aún más a Hermione y dejaría algo indiferente a Harry ya que no tenía conocimientos del mundo mágico. ¿Qué tiene el apellido Pendragon?, diría Hermione. Ya con la curiosidad al máximo. ¿Acaso no conoces el apellido Pendragon?, diría Ron con una cara realmente extraña. Los Pendragon son una de las grandes familias de sangre pura, se dice que tienen poderes de dragones, además son de las familias más ricas y longevas de todo el mundo mágico, diría Ron mientras me observaba de arriba a abajo. Harry estaba algo sorprendido, pero Hermione estaba realmente en shock. Kai, ¿por qué no me dijiste nada sobre esto?, diría Hermione mientras me miraba con una cara acusatoria y sus brazos cerrados frente a su pecho. Bueno, verás, Hermione, no creí que fuese necesario hablarte sobre esas cosas.
Le diría a Hermione mientras intentaba evitar que se enojase conmigo. Pero Kai, creo que si tu familia es una de las más ricas del mundo mágico y una familia de clase alta, creo que deberías de decírmelo. Imagínate si hacía algo que no está en los protocolos de casas nobles. Diría Hermione horrorizada recordando las veces que nos veíamos pensando en si había hecho algo malo. No te preocupes, Hermione, no has hecho nada malo. Además, el que sea de sangre noble no tiene nada que ver con que seas mi amiga, eso no cambiará. Le diría mientras le ponía una mano sobre su hombro intentando calmarla. Ella asentiría y me dejaría ver una sonrisa. Por cierto, diría mientras me giraba a Ron y Harry, vieron una rana por aquí, un chico llamado Neville la perdió. Ambos negarían y Hermione y yo estaríamos saliendo para seguir buscando. Por cierto, llegaremos dentro de poco, deberían de ponerse los uniformes. Diría Hermione mientras salíamos. Al final no encontramos a la rana de Neville, pero no me preocupaba porque sabía que al llegar al castillo la encontraríamos. Al llegar al destino saldríamos y dejaríamos nuestras pertenencias en el vagón, ya que éstas se enviarían a nuestras habitaciones. Los de primer año por aquí. Diría una voz con un tono bastante fuerte. Hermione y yo miraríamos y nos acercaríamos. Vaya, diría Hermione mientras observaba a Hagrid, el guardabosques de Hogwarts. Vengan conmigo, tomaremos un barco para llegar al castillo, así que espero que sepan nadar. Diría Hagrid mientras nos acercábamos a una especie de muelle. Hermione y yo nos subiríamos a una pequeña barca junto a Neville. El pobre Hagrid casi se caía un par de veces dado su gran tamaño. Al pasar unos minutos y debajo de una pequeña montaña nos encontraríamos con un risco en lo alto y un gran castillo en la punta. Hermione estaba observando el gran castillo que aparecía delante suyo mientras hablaba. Se dice que todos los alumnos de primer y último año tienen que llegar al castillo en barca, es por algún tipo de tradición. Explicaría la pequeña bruja. Luego de unos minutos llegaríamos al muelle del castillo y nos dirigiríamos a la entrada principal. En ese momento Hagrid sería saludado por una bruja que nos estaba esperando. Buen trabajo, Hagrid. Gracias, profesora McGonagall. Diría Hagrid mientras nos saludaba y se iba. Bienvenidos, jóvenes estudiantes, mi nombre es Minerva McGonagall y soy la profesora de transfiguración mágica y vicedirectora y encargada de la casa de Gryffindor. Síganme por aquí. Diría mientras nos adentrábamos en el castillo, mientras los cuadros de personas que nos encontrábamos nos saludaban y miraban con ojos curiosos. Al llegar a una gran puerta doble nos detendríamos. Este es el gran comedor, dentro de unos momentos entraremos y ustedes serán seleccionados a sus nuevas casas. Deben de tener en cuenta que, Trevor. Diría Neville mientras se acercaba hacia los pies de la profesora McGonagall y tomaba a su sapo. Al ver a todos observándolo, Neville solo pudo sonrojarse y disculparse mientras volvía a esconderse entre la multitud. Con una ligera tos fingida, McGonagall continuaría. Deben de tener en cuenta que su casa será como su familia, y dependiendo de sus grandes logros académicos ganarán puntos, pero si rompen las reglas los perderán. Las casas son Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw y Slytherin. Diciendo la última casa con algo de enojo. Ahora esperen aquí y entraremos en un instante, diría mientras abría la gran puerta y entraba. Esto es muy emocionante, Kai, diría Hermione mientras inconscientemente me sostenía del brazo para intentar mermar sus nervios. Así que es verdad, el famoso Harry Potter ha venido a Hogwarts. Diría un niño con cara engreída y pelo rubio peinado hacia atrás. Los niños voltearían a mirarlo y luego dirigían su mirada a un Harry algo sorprendido por la repentina atención hacia él. Harry le preguntaría a Ron si acaso conocía a este niño. Este es Malfoy, un mago de sangre pura, aunque por lo que dicen la casa Malfoy es una de magos de Slytherin, una casa para magos malvados. Diría Ron mientras miraba con algo de odio a Malfoy. Creo que deberías elegir mejor a tus amistades, Potter, con esa ropa vieja y ese pelo debes de ser un Weasley. Dijo Malfoy con una sonrisa burlona. Tal vez yo pueda ser un mejor amigo que este de aquí. Diría Malfoy mientras estiraba su mano esperando ser estrechada por Harry. Lo siento, pero creo que yo decidiré a mis amistades. Le contestaría a Harry mientras hacía que Malfoy cambiaba su sonrisa por una cara fea. Vaya, pobrecito, lo rechazaron. Se oiría una pequeña risa mientras salían estas palabras de la boca de una persona. Se girarían todos al origen de esa voz solo para ver a Kai con una sonrisa algo burlona en su cara. Malfoy, ya enojado, preguntaría, ¿y tú quién se supone que eres? ¿Acaso te crees con el derecho de burlarte de un mago de sangre pura? Yo me soltaría del agarre de Hermione y me adelantaría un poco para estar cerca de Malfoy. Verás, pequeño Malfoy, aquí en la escuela Hogwarts no importa la historia de la familia, todos somos iguales.
iguales frente a los profesores, así que para evitar de avergonzarte a ti mismo, te recomiendo no hablar así de tu familia, puede que en algún momento te encuentres con alguien más de familia noble y puedan crearse malentendidos. Al terminar de hablar se abriría la puerta y la profesora McGonagall nos hablaría: muy bien jóvenes, síganme hacia el gran comedor en 2 filas. Malfoy se retiraría detrás de sus 2 guardaespaldas Cave y Goyle con una cara enojada, mientras nos formábamos y avanzábamos por el gran comedor. ¿Eso fue realmente necesario, Kai?, preguntaría Hermione mientras me miraba de forma extraña. Bueno, lo que le dije fue una advertencia, además es verdad, pueden ocurrir malentendidos si un mago de sangre pura le falta el respeto a otro. Debería de agradecérmelo. Le diría a Hermione mientras estábamos acercándonos al final del comedor donde estaban algunas mesas con los profesores sentados y en medio un viejo mago con una larga barba blanco nos observaba con una sonrisa. Mira, Kai, el techo está encantado para que parezca el cielo nocturno. Diría Hermione mientras observaba fascinada el cielo estrellado con algunas velas flotando. Al llegar a unos escalones nos detendríamos y la profesora McGonagall mostraría un banco pequeño con un gorro largo de color azul ya algo descolorido. Muy bien jóvenes magos, cuando diga su nombre vendrán aquí y se sentarán, el sombrero seleccionador decidirá a qué casa deberán ir. Y de esta forma todos los estudiantes serán enviados a sus casas. Malfoy a Slytherin, Ron, Harry y Hermione terminarían en Gryffindor y llegaría el momento de mi selección. Kai Pendragon, diría McGonagall y algunas personas comenzarían a susurrar entre ellas. Malfoy pondría una cara algo complicada al notar el apellido del mago que se burló de él antes, y el profesor Flitwick se mostraría algo interesado en este nombre y se pararía en su silla para poder ver bien. Al escuchar mi nombre me acercaría y me sentaría mientras la profesora ponía el sombrero sobre mi cabeza. Desde este sitio podía ver a Hermione observándome mientras tenía una cara realmente nerviosa. Ah, pero ¿qué es esto que siento en ti, muchacho? Veo que tienes potencial para ser un poderoso mago, tus ambiciones podrían hacerte encajar bien en Slytherin, tu sed de conocimiento es digna de un Ravenclaw, y tienes la valentía de enfrentar lo desconocido como un Gryffindor. Me pregunto qué haré contigo. Interrumpiendo la línea de pensamientos del sombrero le hablaría. Kai, tengo decidida cuál será mi casa y esta es. Vaya, muy bien, si eso es lo que deseas entonces te pondré en Slytherin. Gritaría el sombrero mientras los magos de Slytherin estarían algo divididos sobre si aplaudir o no. La casa Pendragon, si bien no es muy querida dado que no apoyaban las ideologías de supremacía de sangre, era una gran casa noble con grandes riquezas y poder en el mundo mágico. Mientras algunos aplaudían y otros simplemente asentían hacia mí, caminaría hacia la mesa de Slytherin y me sentaba lo más lejos posible de Draco mientras le sonreía. Mientras tanto en la mesa de Gryffindor Hermione estaría algo triste ya que no terminó en la misma casa que Kai. Ron y Harry estarían algo sorprendidos ya que la primera impresión que tenían del chico era que no parecía ser un mago oscuro en potencia. Por otra parte, en la mesa de los profesores había 3 que reaccionaron a la elección del sombrero. Flitwick estaba algo desilusionado ya que esperaba poder tener en su casa al hijo de Alphonse Pendragon. Snape estaría pensando en los futuros problemas que podrían ocurrir en la casa Slytherin por la adición de las familias Pendragon y Malfoy. Mientras que Dumbledore aplaudió con una mirada calculadora mientras observaba a Kai. Luego de que todos los alumnos de primer año fueron seleccionados a sus casas, la profesora se sentó en su asiento y el profesor Dumbledore se ponía de pie. Bienvenidos a todos a un año más aquí en Hogwarts, espero que aquellos que se nos unen por primera vez y los veteranos puedan sentirse como en casa durante este año. Ahora, antes de comenzar el banquete, me gustaría darles 2 anuncios. El primero, les recuerdo que la entrada al bosque prohibido está, como su nombre lo dice, prohibido. Y la segunda es que, el lado derecho del corredor del 3er piso se encuentra fuera de los límites. Aquellos que rompan esta regla estén preparados para sufrir una muerte dolorosa. Sin más anuncios, que comience el banquete. Con un movimiento de su mano las mesas de los alumnos y profesores se llenarían de todo tipo de comidas, desde salchichas hasta pavo asado y diferentes bebidas. Todos comenzarían a comer y la atmósfera era algo bastante amigable en todas las mesas, bueno, en casi todas. En la mesa de Slytherin había 2 bandos actualmente, algunos alumnos estaban charlando animadamente con Draco Malfoy, mientras que otros se encontraban presentándose a Kai. El por qué la casa estaba dividida era lo siguiente: los magos de sangre pura, al ver las atrocidades que hacía el Señor Oscuro sin importarle los sacrificios necesarios para cumplir sus objetivos, habían molestado a más de una familia. Esto provocó que tras su caída algunas familias y magos se separasen de la ideología de la supremacía de sangre, esperando no tener que encontrarse nuevamente con Voldemort en el futuro.
Kai observaba esta pequeña separación que había en su casa, así que pensaría en maneras de poder aprovecharse de esto en un futuro. Sus pensamientos se verían interrumpidos por una niña que estaba chillando sobre lo genial que es la familia Malfoy. Efectivamente, esta era Pansy Parkinson. Espero con suerte que de tanto gritar se le dañe la voz un poco. Un gusto conocerte, Pendragón, diría una chica de una manera bastante elegante mientras me extendía su mano. Mi nombre es Daphne Greengrass, un placer conocerte. Igualmente es un honor conocerte, señorita Greengrass, le diría mientras estrechaba su mano. La familia Greengrass había decidido mantenerse neutral durante la última guerra, así que tenía algo molestos a los magos de sangre pura por no apoyar a su Lord Voldemort, aunque no pudiesen hacer nada contra ellos. Daphne y yo hablaríamos un poco mientras comíamos el postre y luego de unos minutos todos dejarían de comer y los alimentos desaparecerían. Los prefectos de cada casa llamarían a los magos de primer año y estos se dirigirían hacia sus salas comunes. Desde lejos me despediría de Hermione y con unas miradas cómplices quedaríamos de vernos mañana. Bajando por el castillo hasta llegar a las mazmorras, nos detendríamos delante de una pared de piedra. Nuestro prefecto nos diría que esta es la entrada a la sala común y era necesario recordar la contraseña para que la puerta aparezca. Esta era sangre pura, diría nuestra prefecto Gemma Farley mientras una puerta se dejaría ver delante nuestro. La vista, iluminadas por lámparas de techo de color verde con sillones de cuero negro, sillas y mesas de madera tallada cubiertas de elaborados manteles. La sala se extiende parcialmente bajo el lago negro, lo que le da a la sala una luz verdosa. Tiene un buen ambiente, pero también es bastante frío. La contraseña para acceder a la sala común se cambia cada 2 semanas, y se publica en el tablón de anuncios. Está decorada con tapices que ilustran las aventuras de Slytherins medievales famosos. Los dormitorios están separados, los niños del lado derecho y las niñas del lado izquierdo. Recuerden revisar su horario de clases mañana por la mañana para llegar temprano a sus clases. Sin más que decir, recuerden que en Slytherin solo se aceptará la grandeza, interrumpiría una voz que estaba detrás nuestro. Esta era la voz de nuestro jefe de casa, el profesor Severus Snape. Ahora será mejor que vayan a dormir, no querrán perderse sus clases, ¿verdad? Diría con su nariz de halcón en alto y con un tono algo tétrico, haciendo que los jóvenes magos se estremecieran un poco. Y de esta forma terminaría mi primer día en Hogwarts. Capítulo 4. Al amanecer me despertaría en mi habitación junto con otros magos de primer año. Estaba con suerte ya que ni Draco o alguno de sus simpatizantes estaban como mis compañeros de cuarto, así que al menos podría tener un tiempo de sueño alejado de las tonterías de ese grupo. Al levantarme me daría un baño y bajaría hacia la sala común donde buscaría el cartel de anuncios para saber las clases de este primer año. Herboristería, astronomía y encantamientos con la casa Ravenclaw, transfiguración y historia de la magia junto a Celpus, pociones, defensa contra las artes oscuras y clases de vuelo junto a Gryffindor. Con mis conocimientos y preparativos no supondrán algún reto estas materias de primer año. Además, podré centrarme en mi objetivo aquí en Slytherin, el cual es tomar control de esta casa de idiotas supremacistas de sangre. Ya me imagino la cara que pondrán los idiotas al saber que su gran señor Voldemort en realidad era un mago mestizo. Pero bueno, no adelantemos las sorpresas por ahora, centrémonos en conseguir una buena reputación y destruir la de Malfoy. Si consigo algo más como premio sería bueno, pensaría mientras me dirijo al gran comedor para desayunar. De camino me encontraría con Daphne. Buenos días, señor Pendragón, diría la niña con más seriedad de la que se podría esperar de una niña de 11 años. Buenos días, señorita Greengrass. Me encontró de camino al gran comedor. ¿Le gustaría acompañarme? Seguro, me respondería y ambos nos pondríamos de camino mientras hablábamos sobre cómo serán las futuras clases. Al llegar nos sentaríamos en nuestra mesa y comenzaríamos a desayunar un jugo de calabaza junto con unos huevos cocidos y algo de tocino con unas tostadas. Por cierto, Pendragón, creo que tienes una acosadora, diría Daphne mientras con sus ojos señalaba detrás de mí. Al darme cuenta vería una cabellera algo despeinada y bastante mullida. Bueno, esa es Hermione, le diría a Daphne mientras saludaba con mi mano a Hermione y esta me devolvía el saludo. Es una amiga mía desde hace un tiempo, así que no es necesario preocuparse sobre una acosadora de momento, ¿verdad? Diría en mi mente la última parte algo escéptico.
Ya veo, aunque tendrías que tener algo de cuidado. La enemistad entre la casa de Slytherin y Gryffindors es conocida por todos. Tal vez te ganes algunos enemigos si tienes amistad con los Gryffindors. Diría Daphne algo seria, si bien Daphne era amistosa conmigo, toda su familia había pertenecido a Slytherin, así que ella ya tiene la rivalidad entre estas dos casas desde pequeña. Bueno, si algo así ocurriese, supongo que tendría que tomar medidas contra quienes intenten molestarme tanto a mí como a aquellos amigos míos, da igual si son de mi misma casa o de una diferente, habrá consecuencias si intentan algo estúpido. Luego de decir eso sonreiría un poco de manera macabra mientras los pequeños Slytherin a nuestro alrededor se ponían algo tensos. Daphne se reiría y asentiría mientras volvía a concentrarse en su desayuno. Minutos después terminaría el mío y me dirigía hacia la salida del gran comedor, despidiéndome de Daphne esperando verla luego en nuestra primera clase. Antes de salir le haría una seña a Hermione con mi mano y ésta se levantaría de su asiento y vendría hacia mí. Buenos días, Kai, diría Hermione con una voz algo más baja de lo normal. Buenos días, Hermione, ¿qué ocurre? ¿Acaso el desayuno estaba en mal estado? Diría mientras me reía un poco de la niña. Con un puchero en su cara y un golpe en mi hombro su tono volvería a ser el mismo de antes. Me esperaba que estuviéramos en la misma casa, diría Hermione mientras continuaba golpeándome el hombro. Bueno, no te preocupes por eso, Hermione, recuerda lo que te dije, hay muchas clases en conjunto entre Gryffindor y Slytherin, además podremos vernos luego de clase. Además, ¿qué tal si ahora vamos a la biblioteca? Tenemos un poco de tiempo antes de nuestra primera clase. Al escuchar la palabra biblioteca, la chica tenía brillo en sus ojos, como si un gato estuviese cazando a un ratón. Vamos, diría la niña mientras me arrastraba hacia la biblioteca. Luego de subir y bajar escaleras llegamos a la biblioteca. Hermione comenzó a buscar entre los estantes al menos un libro diferente sobre cada rama de mágica, desde libros sobre historia mágica hasta animales mágicos. Una vez con una pila de 10 libros nos dirigimos hacia una mesa al fondo de la biblioteca para no ser molestados y no molestar a quienes te preguntaras el primer día de clase. Pues a los alumnos de quinto y séptimo año, quienes darán sus exámenes Timos y Éxtasis. Yo simplemente tomé un libro sobre hechizos varios y comencé a leerlos, realmente no le prestaba mucha atención ya que los libros importantes estaban fuera de mi alcance, ocultos bajo llave en la zona prohibida. Hermione por su parte comenzó a hojear los libros que había tomado como si no existiese un mañana, intentando memorizar cada frase que leía. Por cierto, Hermione, ¿qué opinas sobre la rivalidad que existe entre nuestras dos casas? Le preguntaría mientras ella levantaba la mirada del libro y comenzaba a pensar las palabras que diría. Por lo que escuché de los mayores en Slytherin, suelen ir a estudiar aquellos magos que se volverán oscuros en algún momento de su vida. Ron también me dijo que quien tú sabes estudió en Slytherin y ahí formó su grupo de seguidores. Hasta el día de hoy se dice que algunas familias envían a sus hijos a Slytherin esperando el momento en que puedan volver a alzarse. Pero, no creo que tú seas un mago oscuro en un futuro, diría mientras me sonreía. Además, si intentas volverte un mago oscuro, le diré a tu madre que se encargue de ti. Terminaría de decir con una risita algo malvada. Mi rostro se volvería pálido al escuchar eso. Bueno, no creo que sea necesario, diría mientras me rascaba la nuca, intentando olvidar la sensación de una madre enojada conmigo. Por cierto, es hora de irnos a nuestra primera clase. Es cierto, será mejor que le pida a la bibliotecaria permiso para sacar estos libros, diría Hermione mientras corría hacia el mostrador de la bibliotecaria. La bibliotecaria Madame Irma Pince era una vieja bruja algo decrépita, pero con una mirada que podría intimidar a cada estudiante sin importar su año. Su mayor afición era la de mantener el orden en la biblioteca, su templo privado. Algo que realmente odiaba era a los pequeños magos que maltrataban los libros siempre que venían aquí. Luego de conseguir sus libros, Hermione y yo salimos de la biblioteca y nos despedimos, esperando vernos durante la clase de pociones. Mi primera clase fue herboristería junto con los Ravenclaws. No habría mucho que decir sobre esta clase. Bueno, si quieres reírte un poco, Crabbe y Goyle terminaron en el hospital ya que dejaron caer 2 macetas y las plantas reaccionaron soltando sus espinas al sentirse atacadas. Los cuerpos de los 2 niños terminaron con algunas espinas clavadas en ellos. Ninguna les hizo mucho daño, pero terminaron yendo a la enfermería por algunos cortes superficiales. Daphne y yo junto con algunos otros Slytherin y Ravenclaws comenzamos a reírnos sobre la estúpida de la situación. Daphne y yo contestábamos la mayoría de las preguntas que se hacían en clase, yo porque tenía estudiado hasta las clases del tercer año y Daphne porque la familia Greengrass tiene bastantes campos en los cuales se dedican a la reproducción de bastantes plantas y materiales para pociones, junto con algunos animales mágicos.
consiguiendo 30 puntos en total para Slytherin. Terminando esta clase fuimos a almorzar al gran comedor. La comida como siempre era bastante buena y abundante, los elfos domésticos en Hogwarts realmente eran buenos haciendo su trabajo, no esperaba menos de los elfos que viven aquí desde hace años. Mientras almorzaba Daphne comenzaría a preguntarme si había tenido algo de orientación sobre pociones ya que nuestra próxima clase será la de Snape. Bueno, podría decirse que sí, estudiar todo el material escolar hasta el tercer año y practicarlas realmente espero que me sirvan para adelantar a los demás del primer año, aunque no creo que sea necesario decirle algo como eso a Daphne, no quiero convertirme en el segundo Malfoy de Slytherin. Practique las bases y estudie un poco del material inicial, ¿y tú Daphne? La chica inflando su pecho de manera orgullosa, comenzaría a explicarme sobre los diferentes materiales que su familia tenía en sus terrenos además de sus usos en pociones, entendido Daphne parece que pociones se te dará bien entonces. Le diría con una cara en blanco, por si no fuera suficiente con Hermione, esperando el momento adecuado para hablar sobre sus conocimientos ahora tenía a Daphne que hacía exactamente lo mismo. Pociones será una clase en conjunto con los Gryffindors, me interesa ver cómo será el profesor Snape con esos pequeños leoncitos. Diría Daphne con una pequeña sonrisa en su rostro mientras veía hacia su mesa. En ella Hermione estaba leyendo un libro sobre animagos en el mundo mágico, tal parece que McGonagall dejó una gran impresión en ella, me pregunto si intentara volverse una animaga en el futuro. Harry y Ron estaban hablando con Fred y George estos dos intentando asustar a ambos sobre algunos rumores sobre Snape, su odio hacia la casa de Gryffindor y su apariencia de murciélago cuando el viento ondea su bata. Luego del almuerzo llegó el momento de la segunda clase, pociones. Al entrar me encontré con una situación un tanto compleja, algo tan importante que podría decidir mi futuro como el de todo el mundo tanto mugle como mágico, pensaba que me había preparado para todo tipo de situaciones que pudieran ocurrir en esta realidad, pero realmente no estaba preparado para esto, con sudor en mi frente me encontraba delante de una difícil decisión. ¿Con quién debería sentarme? Hermione mi amiga desde hace más de un año, la persona con la que llegue a Hogwarts, o Daphne una sangre pura compañera de mi misma casa. La decisión correcta fue la siguiente, sentarme con Neville. De esta forma me libre de una difícil decisión, aunque tendré que hacer algo más de trabajo ya que tenía que evitar que el pobre Neville cometiera errores y explotase algún que otro caldero o se equivoque en algún paso al momento de fabricar las pociones. Cerca nuestro estaba sentado Draco junto con Pansy Parkinson a su lado y Crabbe y Goyle estaban juntos en otra mesa a su lado. Daphne y Hermione terminaron sentadas juntas, su situación era un tanto incómoda ya que una Gryffindor y Slytherin estaban en la misma mesa, aunque hubo un tema de conversación que las ayudó para poder mantener una pequeña conversación, así es yo era el tema de conversación Hermione me conocía desde hace tiempo así que Daphne comenzó a hacerle preguntas sobre mí. Luego de unos minutos la clase se llenó de gente y un segundo después el profesor Snape entraría por la puerta de manera solemne. Nadie agitará sus varitas ni hará hechizos tontos en mi clase, no espero escuchar ningún tipo de ruido o interrupciones, muchos idiotas no ven la importancia y majestuosidad del mundo de las pociones, pero con suerte al menos uno de ustedes será capaz de crear algo aceptable aquí. Puedo enseñarles a engañar a la misma muerte, embotellar la gloria y destruir a sus enemigos, aunque esto no será para aquellos que tienen la osadía de no prestar atención, diría Snape mientras veía a Harry escribir en su cuaderno lo que acababa de decir el profesor. Ron golpearía a Harry en su brazo para que mirase a Snape. Vaya, pero si es el señor Potter nuestra nueva estrella. Dígame señor Potter qué conseguiría si añadiese una raíz de asfodelo a una infusión de ajenjo. Preguntaría Snape con una pequeña sonrisa casi imperceptible en su rostro. No lo sé señor diría Harry apenado. Mientras Hermione levantaba su mano esperando responder. Esto en el mundo de Hermione era algo normal ¿verdad? Si un profesor le pregunta algo a un alumno y este no lo sabe, la primera persona que levantase la mano podría responderla, lamentablemente estamos en el mundo mágico y sobre todo el profesor es Severus Snape. Entonces podría decirme cuál es la diferencia entre luparía y acónito. Tampoco lo sé señor, volvería a decir Harry mientras Hermione intentaba poner su mano aún más arriba. Si le pregunto qué es y para qué funciona un bezoar ¿qué me diría? No lo sé señor. Terminaría de decir Harry mientras Snape se burlaba un poco de él. Espero que nuestra gran estrella preste más atención en clase, 5 puntos menos para Gryffindor. Joven Pendragón sería tan amable de responder a estas preguntas. Diría Snape de manera seria mientras ignoraba olímpicamente a Hermione.
Seguro, profesor. Si añade una raíz de asfódelo a una infusión de ajenjo, crearía una poderosa poción que enviaría a una persona a un sueño de muerte comparable con un hechizo de animación suspendida, también es llamada filtro de muertos en vida. La diferencia entre luparia y acónito es que no tiene diferencias ya que son la misma planta. Por último, un bezoar es una piedra sacada del estómago de una cabra y sirve para salvarte de la mayor parte de los venenos, la única excepción sería el veneno de un basilisco. Perfecto, señor Pendragon. 10 puntos para Slytherin. ¿Qué ocurre? ¿Por qué no están tomando nota los demás? Preguntaría Snape mientras comenzaba su clase. Espero que al menos más de la mitad de ustedes sean capaces de crear una poción curadora de forúnculos. Comiencen página 12 de su libro de pociones. Hermione, al ser ignorada por el profesor Snape, casi comete algunos errores con su poción. Por suerte Daphne se encargó de darle una mano para evitar los regaños de Snape. Los demás Gryffindors y algunos pocos Slytherin no corrieron con tanta suerte. El blanco favorito de Snape era Harry, quien cada 2x3 se ponía nervioso por tener a Snape junto detrás de él cada vez que hacía algún movimiento. Por mi parte, me encontraba algo estresado, no por crear la poción sino por evitar que Neville arruinara la suya. Con cada movimiento que el chico hacía tenía que estar corrigiéndolo. Tal vez deba volver a replantearme quién será mi compañero la próxima clase. Terminando la clase, el profesor Snape me daría otros 5 puntos junto con Daphne. Hermione no pudo evitar el cometer errores pequeños que no afectaban a la efectividad de la poción, pero eso no era suficiente para Snape. Neville al menos evitó destruir su caldero, pero su poción no tuvo un efecto duradero ya que, si bien quitaba los forúnculos, luego de unos segundos estos volvían a aparecer solo que esta vez brillaban en la oscuridad, perdiendo 2 puntos para Gryffindor. Luego de la clase de Snape fue el momento de descansar, al menos para mí, ya que junto con Daphne, al terminar nuestras pociones a la perfección, no tendríamos tarea como los demás. Aún así decidí ir a la biblioteca junto a cierta bruja de cabello rebelde que estaba realmente enfadada con el profesor. Es increíble que alguien como él sea profesor, decía Hermione mientras se sentaba junto a mí y abría su pergamino para hacer su tarea. Primero no me toma en cuenta para poder responder y luego se pasa a toda la clase buscando los defectos en las pociones de los demás sin ayudarlos a mejorar su creación. Además de estar apuntando hacia los Gryffindors sin descaro. Me parece difícil que Dumbledore permita que alguien como él sea maestro. ¿Tú qué opinas, Kai? Terminaría de decir Hermione esperando que coincidiera con ella. Bueno, entiendo tu enfado, Hermione, pero ¿tú crees que Dumbledore permitiría que alguien como Snape fuese profesor sabiendo cómo trata a sus alumnos? Déjame responderlo por ti. El hecho de que Snape sea el profesor de pociones se debe a 3 motivos. Hermione escuchaba expectante las razones por las que Snape aún estaba en Hogwarts. Primero, hay pocos maestros realmente dedicados a las pociones. Aún en otras escuelas de magia es complicado que consigan alguno lo suficientemente decente. Segundo, el talento del profesor Snape es realmente alto e indiscutible para las pociones. Algunas personas dicen que desde sus días de juventud en la escuela ya podía crear e incluso mejorar algunas pociones ya conocidas. Por último, el profesor Dumbledore confía en él, sabe que por más que trate de manera fría a los alumnos, lo hace para que estos mejoren. Terminando mi explicación, Hermione tenía una cara complicada, sabía que lo que decía era verdad, pero se negaba a aceptar que un profesor sea capaz de tratar a sus alumnos de esa forma. Como sea, espero que otro maestro de pociones lo sustituya pronto, diría Hermione mientras comenzaba a hacer su tarea. Mientras que yo leía un libro sobre los mejores hechizos para la vida diaria. No muy fan de este tipo de magias, pero tal vez me sean útiles en algún momento. Luego de unos 40 minutos Hermione ya había terminado su tarea. Para mi sorpresa tenía cerca de 6 pergaminos escritos. Veo que ya terminaste, diría con la cara en blanco ante el entusiasmo de la niña a la hora de hacer sus tareas. Bueno, ¿qué quieres hacer ahora?, diría Hermione mientras salíamos de la biblioteca. Bueno, quedamos en investigar la escuela, así que ¿quieres dar una vuelta?, le diría, y actos seguidos nos pondríamos en camino hacia algún sitio del castillo para pasar el tiempo. De esta forma pasaríamos el primer mes, investigando junto con Hermione y asistiendo a clases, junto con Daphne. Neville, Hermione y yo solíamos juntarnos para aprender un poco sobre los demás, creando algo así como un pequeño grupo de estudio conjunto donde todos sacábamos algo de los demás. Daphne nos compartía sus conocimientos en la elaboración de pociones, Neville tenía un especial talento para las plantas en herbología. Hermione, al tener una memoria más allá de la humanamente posible, nos ayudaba sobre todo en historia de la magia y astronomía.
Yo por mi parte era el encargado de ayudar con encantamientos y defensa contra las artes oscuras, al ser quien comenzó antes a practicar con su varita, estaba algo más adelantado en esto, si bien ya tenía los conocimientos necesarios al menos hasta el tercer año, no quería quitarle a cada uno de estos tres pequeños magos su momento de gloria. Una mañana al salir de mi dormitorio y llegar a la sala común notaba a mucho primer año delante del tablón de anuncios. Tal parece que hoy tendremos la primera clase de vuelo. Esto no me entusiasmaba mucho, así que simplemente seguiría de largo, el Quidditch no me interesaba, quería encontrar una forma de volar sin escoba, sería más útil y cómodo que llevar un palo de madera en la entrepierna. Tal vez podría aprender la desaparición en humo que utilizaban los mortífagos, de momento es algo imposible para mí así que dejémoslo por ahora. En el gran comedor me encontraba desayunando con Daphne a mi lado, al igual que yo, no le interesaba mucho la clase de vuelo que tendríamos luego. Según ella, ¿quién necesita volar cuando puedes aprender el hechizo de desaparición? Un punto para ella. Así que simplemente hablábamos sobre las futuras clases solo para ser interrumpidos por el correo del día. Un pequeño escándalo ocurría en la mesa de Gryffindor, tal parece que Neville recibió una recordadora por parte de su abuela, era una esfera del tamaño de una pelota de tenis en caso que olvides algo, se mostrara una nube roja en ella. El chico estaba realmente confundido ya que no recordaba que se olvidaba. Una hora después nos encontrábamos en los campos de la escuela, tanto Gryffindors como Slytherins estábamos juntos parados al lado de nuestras escobas. Bienvenidos estudiantes a su primera clase de vuelo, soy Madame Och y seré su profesora. Vamos, que esperan, pónganse a un lado de sus escobas y utilicen su mano dominante para llamarla al grito de arriba. Todos nos pondríamos al lado de nuestras escobas, y con nuestra mano dominante comenzábamos a llamar nuestras escobas. Arriba diría mientras la escoba se levantaba un poco del suelo y se sacudía mas no llegaría hacia mi mano. Harry y Malfoy serían los únicos que lo conseguirían a la primera, mientras los demás estábamos teniendo un par de problemas. Hermione lo hacía sin muchas ganas así que la escoba solamente temblaba y flotaba un poco. Daphne sería igual pero luego de unos intentos y gritos más fuertes la escoba llegó hacia la mano de la niña. Neville por otro lado era algo más complejo. El pobre niño se ponía nervioso al ver que otros conseguían su escoba así que cada vez llamaba a su escoba con algo más de fuerza, hasta que volaría y lo golpearía en el pecho, aún así estaba feliz de tener la escoba en su mano. Muy bien, ahora quiero que todos se coloquen encima de su escoba y golpeen el suelo ligeramente, solo flotarán unos segundos y luego volverán al suelo. Diría Madame Och. Para sorpresa de nadie Neville perdió los nervios y salió volando hacia arriba. Joven Longbottom, ¿se puede saber qué hace? Baje aquí en este instante. Decía la profesora mientras Neville estaba asustado arriba de su escoba, la cual peligrosamente se acercaba a una pared de piedra a más de 7 metros sobre el suelo. Choque. Neville caería de su escoba luego de chocar, para suerte del chico terminaría colgado de una antorcha para luego caer otra vez al suelo. Todos rodearon al chico mientras Madame Och se acercaba a él. Déjenme pasar, veamos, vaya, es la muñeca, muy bien, llevaré al señor Longbottom a la enfermería, mientras tanto no quiera que nadie se ponga a volar en su escoba, antes de que alguien pueda decir Quidditch, será expulsado si lo veo volando. La profesora se llevaría a Neville, mientras que Malfoy recogía la recordadora del suelo. Dámela, Malfoy, eso es de Neville, decía Harry acercándose. Creo que Longbottom tendría que revisar las cosas que pierde, ¿se imaginan cuando tenga que ir a buscarla al lago negro? Diría mientras algunos Slytherins se reían. Malfoy tomaría su escoba y saldría volando unos metros sobre nosotros. ¿Qué ocurre, Potter? ¿Por qué no vienes por ella si tanto la quieres? Diría con una sonrisa burlona. Harry tomaría su escoba lista para atrapar a Malfoy. Harry, no lo hagas, podría ser expulsado o podríamos perder puntos si te ven los profesores. Harry ignoraría a Hermione y volando en su escoba se acercaba a Malfoy. Hermione, al ser ignorada olímpicamente, solo a punto a suspirar mientras se acercaba a Daphne y a mí con sus manos cruzadas sobre su pecho. Es increíble que el salvador del mundo mágico caiga ante una simple provocación, diría Daphne con una sonrisa burlona. Este tonto solo hará que perdamos puntos. Diría Hermione mientras veía cómo se resolvía la situación. Yo simplemente me limitaría a ver, dejémosle ser el buscador más joven a Harry, después de todo probablemente sea yo quien se encargue de resolver los demás problemas que vendrán, así que dale su momento de gloria al chico por ahora. A medida que Harry se acercaba a Malfoy, este retrocedía un poco para luego lanzar la recordadora lejos de ambos. Harry aumentaría su velocidad y pasaría delante de Draco mientras se acercaba al objeto arrojado.
Antes de chocar contra una ventana, Harry atraparía la recordadora. Esto sería visto y celebrado por los Gryffindors mientras volvía al suelo. Eso fue increíble, Harry, exclamó Ron. Señor Potter, se escucharía desde la entrada del castillo. Delante de ella estaba McGonagall. Acompáñeme, por favor. Acto seguido se llevaría a Harry mientras el grupo de Malfoy estaba sonriendo. Increíble, diría Hermione esperando que Gryffindor redujera bastantes puntos por la tontería que había hecho Harry. Bueno, solo nos queda y esperar qué ocurrirá, diría mientras volvía a la profesora Oak y la clase seguía con normalidad. Al día siguiente en el desayuno, Harry y Malfoy estaban teniendo otra de sus peleas nuevamente. Había escalado tanto la situación que ambos acordaron tener un duelo 2 contra 2, entre Harry y Ron contra Draco y Goyle. Daphne se reía por las tonterías de estos dos, mientras que veía a Hermione algo preocupada por los puntos que podrían perder estos dos idiotas si los atrapaban por la noche. Luego del desayuno, Hermione me detendría mientras nos dirigíamos a la clase de defensa contra las artes oscuras. Kai, ¿qué debería hacer? Si Harry y Ron son atrapados serán un dolor de cabeza para todo Gryffindor. ¿Debería decirle a la profesora lo que tienen planeado?, preguntaba Hermione. Analizando la situación actual, no sabía qué respuesta darle a Hermione. Si interfería y evitaba el futuro, los dos niños probablemente serían atrapados por Filch y no llegarían a ver Fluffy, deteniendo la trama del primer libro por completo. Kai, Hermione, ¿recuerdas el hechizo de ocultación que practicamos para jugar a las escondidas con Telón? Creo que si utilizas ese hechizo y los vigilas de cerca será menos probable que los atrapen, diría esperando que con Hermione ahí la trama siga su curso. Ya veo, si los sigo de cerca con el hechizo de ocultación podré advertirles si algún profesor está cerca, aunque no me esperaba romper las reglas a solo un mes de llegar. Eres una mala influencia, Kai, diría Hermione mientras me golpeaba el hombro. Con esto solucionado solo quedaba esperar los mejores resultados, mientras nos dirigíamos a la clase del tartamudo profesor Quirrell. Una semana después serían el día de Halloween. Se podría ver por todo el castillo las decoraciones de calabazas, telarañas y algunos murciélagos que se movían por toda la escuela. Solo espero que alguno de estos murciélagos no caiga sobre la comida, diría Daphne mientras terminaba su almuerzo. Son transfiguraciones hechas por la profesora McGonagall, así que no creo que hagan algo así, a menos que la profesora lo quiera, diría. Las mesas estaban bastante animadas por el día de Halloween. Los fantasmas estaban dando vueltas por todo el castillo hablando sobre una especie de fiesta exclusiva de fantasmas. En general el ambiente era bastante cálido, salvo en la mesa de Gryffindor, más específicamente cerca del primer año. No se encontraba Hermione por ningún sitio. Tal parece que mis cálculos fueron algo erróneos. Si bien esta Hermione era algo más madura y comprensiva con aquellos de su mismo año que no eran tan sobresalientes en clase, ella seguía comunicándose de una manera no muy amigable cuando hacías algo que era básico en su entendimiento. Su forma de explicar las cosas era repetir lo que leía en un libro, esperando que su receptor lo entendiera. Tal parece que no fue el caso en la clase de encantamientos del profesor Flitwick. Según escucharía luego por parte de Neville, Hermione y Ron habían tenido un pequeño encuentro cuando Ron intentaba el encantamiento levitador y Hermione estaba explicándole cómo hacerlo. Luego de clases Ron se burlaría de la niña sin saber que ella estaba detrás suyo escuchándolo todo. Desde entonces no sabían dónde se había metido. Hermione era diferente a su alter ego de los libros, pero algo no cambiaba, seguía siendo una niña con sentimientos. Si escuchas a alguien hablar mal sobre ti es seguro que te sentirás algo miserable. Entendiendo el panorama actual y aprovechando que no tendríamos más clases debido a la cena de Halloween, me dirigí al baño de niñas para intentar hablar con Hermione.